Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. ¿Cómo están? Muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo episodio de este podcast de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Hoy les proponemos recorrer Asturias y conocer los principales rasgos de su relieve, descubrir su enorme variedad paisajística y, por supuesto, disfrutar con su geología. Reciban, como siempre, el saludo de Luis Alberto Pando en la parte técnica y de Carlos López, quien les habla. Quédense con nosotros. Geopodcast. Pedro Farias, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme, querido decano. Decíamos al comienzo que Asturias cuenta con un relieve muy característico y también muy variado, desde la costa hasta las cumbres de los mismísimos picos de Europa, el macizo de Ubiña o Somiedo. ¿Cuáles son, a tu juicio, los rasgos más destacados de este relieve asturiano? Bueno, en primer lugar, lo más destacable es que seguramente es la región de España que tiene un relieve más abrupto, o por lo menos una mayor proporción de superficie constituida por laderas, y además laderas, como decimos en Asturias, bastante pindias, ¿no? Hay muy pocas zonas llanas en Asturias, la rasa costera y la zona central, que ya recibe el nombre, su propio nombre lo indica, ¿no? De llanera, Grao, Oviedo, en fin, ¿no? Lo demás es un relieve muy abrupto, con fuertes pendientes, ¿no? Los rasgos principales son la cordillera, lógicamente, los picos de Europa que forman parte de la cordillera. Esa es una pregunta que se hace muchísima gente, sobre todo en el mundo de la montaña y tal. ¿Los picos de Europa forman parte de la cordillera? Claro, como están aguas al norte de la misma, pues, y son más altos, pues entonces parece que no. Sí, forman parte de la cordillera, aunque desde el punto de vista geográfico tú puedes decir cordillera, picos de Europa y luego todo el conjunto de sierras litorales, es decir, que sea la Sierra del Cuera, la Sierra del Sueve, en fin, ¿no? Pero desde el punto de vista geológico, todos esos relieves forman parte de lo que los geólogos entendemos como una cordillera, es decir, el resultado de la deformación de las rocas en relación con la convergencia de dos placas tectónicas, ¿no? En fin, una orogenia, ¿no? La pregunta es obligada. ¿Cómo se formó esta cordillera cantábrica que caracteriza nuestro relieve ahora mismo? Pues la cordillera cantábrica se formó por la misma cuestión o de la misma manera o como resultado del empuje de la placa africana, que empieza por el sur de la península ibérica, que empieza a producirse aproximadamente hace 55 millones de años y termina aproximadamente hace unos 15 millones de años. Todo el resto de cordilleras que encontramos en la península ibérica, Pirineos, Sistema Central, Ibérico, Béticas y el Atlas en Marruecos, se formaron en relación con este mismo empuje de la placa africana. ¿Tiene la misma edad la cordillera cantábrica? ¿Es el mismo origen que, por ejemplo, los Pirineos? Bueno, los Pirineos empiezan a formarse un poco antes, porque el inicio del levantamiento de los Pirineos empieza en relación con vaya pregunta que me haces, decano, en relación con la apertura del Golfo de Vizcaya, cuando empieza a abrirse el Golfo de Vizcaya, que antes no existía, y se generan, digamos, la costa de Bretaña y la costa cantábrica. Eso produce un movimiento rotatorio en sentido antihorario de la península ibérica. La península ibérica empieza a definirse y entonces en ese movimiento antihorario la propia península ibérica empieza a empujar sobre el resto de Europa en la zona de Pirineos. Ahí es donde se inician los Pirineos y luego terminan de levantarse cuando con el resto de las cordilleras que se forman durante todo el terciario, el Cenozoico. Volvemos a Asturias desde los magníficos Pirineos. ¿Por qué es tan distinto, a pesar de ser una única cordillera, por qué es tan distinto el relieve del occidente al centro o al oriente asturiano? Bueno, más que de relieve hablaría de variedad de paisajes, ¿no? De variedad paisajística. Asturias tiene una variedad paisajística enorme. Cuando hablamos de Asturias paraíso natural, seguramente a mí si me preguntan por qué Asturias paraíso natural, yo diría por la variedad de paisajes que tiene. Y el paisaje, en cualquier paisaje, la geología es un factor esencial. Es decir, tanto el tipo de roca como la posición de las rocas en el espacio. Pero bueno, esto requeriría una explicación un poco más larga, ¿no? Si hace falta luego lo hacemos.
En Asturias hay una variedad de rocas muy grande, sobre todo rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Pocas rocas ígneas, en Boal, en Salave, en Tapia, lo de Tapia Casariego y tal, pero hay una variedad de rocas muy grande. Por ejemplo, en todo el centro y oriente de Asturias hay gran abundancia de calizas, ¿no? Tenemos pues, el macizo de Ubiña, la Sierra del Aramo, pero sobre todo los Picos de Europa, ¿no? Los Picos de Europa son uno de los macizos de calizas más importantes del mundo, tanto en extensión como sobre todo en espesor, en espesor de las calizas, ¿no? Lo que hace de este macizo pues, uno de los paraísos mundiales de la espeleología, ¿no? Con simas que se encuentran, me parece que hay 2 o 3 entre las 10 más profundas del mundo, o algo así, ¿eh? Igual me equivoco, pero 2 seguro. Entonces, luego tenemos zonas, por ejemplo, yo que sé, los concejos de Caso y Ponga, donde hay una variedad de rocas muy grande, calizas que alternan con cuarcitas, con areniscas, con lutitas. Son rocas muy distintas, de muy diferente competencia o dureza, que generan, por ejemplo, las calizas generan crestas desnudas de vegetación, al lado tenemos bosques y pastos y prados, etcétera, ¿no? Nos da un paisaje muy, muy variado, ¿no? Cada vez que das una curva en la carretera tienes una imagen distinta, es un paisaje distinto de alguna manera. Uno se va al occidente y resulta que en el occidente no hay ni una sola caliza, o prácticamente ninguna caliza. Tienes un paisaje completamente distinto, en donde los ríos se encajan en los materiales relativamente más blandos, porque ahí también las rocas son de origen sedimentario pero metamórficas, pero lo que abundan son las pizarras, las areniscas, las cuarcitas. Los ríos se encajan en las pizarras, que son más blandas, y entonces tienes sierras elevadas, como la Sierra de Tineo, etcétera, y un paisaje en general más suave, ¿no? Menos abrupto, ¿no? Y bueno, y luego lo que ya es, digamos, la guinda que aumenta todavía más, el factor que aumenta todavía más esa variedad paisajística, es la cercanía entre la cordillera y la costa. De manera que tú tienes en las mismas calizas de los picos, las tienes muy cerca en la costa de Llanes de Ribadesella, dando unos paisajes, por los paisajes de los acantilados, con los bufones, con todo el karst que provoca estos bufones y todas estas playas maravillosas, ¿no? Estas pequeñas calas de Golpillur, Cobijero, etcétera, que hacen de esa costa pues una preciosidad, ¿no? Y el caso es que tú puedes estar por la mañana subido a un pico en los Picos de Europa y por la tarde pegándote un baño en una de estas calas, ¿no? Así que claro, en fin, ¿qué más se puede pedir, no? Se puede pedir que nos explique por qué es eso de las cavidades que comentaba antes en las calizas, ¿no? Esto que comentabas de Picos de Europa, ¿qué hace que las rocas tengan agujeros? ¿Esto se da en el occidente también, en otro tipo de rocas, o es característico solo? Claro, esto es característico de las calizas, ¿no? Las calizas se disuelven, el agua disuelve las calizas y da lugar a, bueno, en lo que llamamos el proceso de disolución o proceso kárstico, y da lugar a un paisaje, a un conjunto de formas del modelado del paisaje, pues que son características del karst, ¿no? de este proceso de disolución de las calizas. Están las formas superficiales, las microformas como los lapiaces, etcétera, las formas un poco más grandes como las dolinas, que son estas depresiones subcirculares que tienen una o varias cavidades en su fondo, por donde el agua percola y se mete en el interior del macizo. Y luego, por supuesto, está el karst, es el proceso geológico que produce los paisajes subterráneos, la maravilla de paisajes subterráneos que investigan y descubren los espeleólogos, ¿no? Eso que solo está a la vista de unos pocos valientes, ¿no? Sí, sí. Nos ponía antes de seguir hablando de esto del relieve, que por lo que estamos viendo intervienen muchos factores, ¿no? Hablábamos del origen de la cordillera, en el relieve intervienen también el tipo de rocas, pero antes de eso, comentabas que había rocas ígneas, o muy pocas rocas ígneas, mejor dicho, en Asturias únicamente, creo que decías en el occidente. ¿Dónde podemos encontrar una roca ígnea? Y si nos puedes poner algún ejemplo, pues casi que mejor. No, pues en Boal, por ejemplo, el famoso plutón granítico de Boal, que contiene yacimientos de wolframio que fueron explotados durante muchos años, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y después, y con posterioridad. También en Tapia de Casariego, en donde están las mayores reservas de oro de Europa y está en relación con la existencia de un granito, ¿no? de la granita de Tapia, en fin, o de Salave, vamos.
En fin, otra cosa que deberíamos hablar es que todas estas rocas, toda esta gran variedad de rocas de Asturias se caracteriza también porque en Asturias hay rocas, el sustrato asturiano está constituido por rocas de todas las edades geológicas, desde el precámbrico, que son 600 millones de años o más, hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Bueno, aunque en la actualidad no hay rocas, lo que hay son sedimentos del Cuaternario que todavía no se han transformado en rocas, ¿no? Esto permite, toda esta variedad de rocas permite reconstruir una historia geológica muy compleja, pero muy nítida, es decir, que se reconstruye muy bien, porque tenemos mucha información para reconstruir esta historia geológica, ¿no? Para poder escribir esta novela de la historia geológica de la Tierra en este pequeño sector, ¿no? de Europa. Bueno, y es una historia geológica que si la juntamos con la información geológica de zonas del entorno, Galicia, norte de León, Cantabria, pues sería equivalente a contar la historia geológica de toda la península ibérica y de Europa occidental, ¿no? Así que por todas estas cosas que estamos comentando, yo siempre digo que Asturias, junto con el hecho de que estamos en un sitio civilizado, ¿no? y donde tenemos los afloramientos de rocas que nos permiten adquirir esta información, ¿no? de las rocas, pues yo siempre digo que probablemente estamos en el mejor sitio para enseñar geología y por supuesto para estudiarla, ¿eh? La Facultad de Oviedo está en un sitio estratégico completamente en este sentido. En Asturias podemos escribir la historia, la novela que comentabas de los últimos 600 millones de años. Podemos estudiar geología en una veterana facultad con casi 70 años de historia ya ahora mismo, pero yo sigo muy intrigado todavía también con esto del relieve, el paisaje y la relación con la geología. Son como tres patas de un banco, ¿no? En la formación del paisaje que comentábamos al principio, ¿concurren estas tres variables? Concurren las tres, para mí concurren tres factores, ¿no? Uno es la geología, otro es el clima y otro es la actividad humana, es decir, todo lo que los humanos somos capaces de modificar, que es muchísimo, ¿no? Empezaré por la geología, si me permites. Por una parte, lo que ya hemos comentado, ¿no? La variedad de rocas. No es lo mismo el paisaje en los picos de Europa que el paisaje en Grandas de Salime. Las rocas son distintas y el paisaje es diferente, con el mismo clima y prácticamente con un manejo humano parecido, ¿no? O sea, relativamente similar. Luego está la otra parte, el otro factor geológico, que es la estructura, es decir, la posición de las rocas en el espacio. Antes de empezar a grabar, comentábamos la diferencia que existe entre un conjunto de rocas que estén en posición horizontal, unas rocas diferentes, distintas, imaginemos calizas, areniscas, cuarcitas, yo qué sé, diferentes tipos de rocas que estén en capas horizontales, y un río que se encaja en ellas. Bueno, tendríamos algo parecido al Cañón del Colorado, ¿no? Una planicie arriba y luego tú vas bajando por el fondo del valle y vas viendo las capas, ¿no? Ahora imaginemos que las mismas rocas las mismas rocas están plegadas, es decir, aparecen no horizontales sino en posición vertical o inclinada. ¿Qué haría el mismo río? El mismo río se encajaría en las rocas blandas y dejaría crestas, formando crestas las rocas duras. Eso es lo que pasa en Asturias. Así que la estructura geológica es esencial, es un factor esencial en el tipo de paisaje, ¿no? Después está el clima. Bueno, el clima todos sabemos que cambia, ¿no? Entonces, dependiendo del clima, pues actúan unos procesos y unos mecanismos diferentes, que son los que modelan el relieve, ¿no? En un clima glaciar, pues tenemos hielo que modela el relieve para dar lugar a un paisaje determinado. En un desierto, pues obviamente distinto. En un clima templado como el actual de Asturias, pues tenemos los ríos, etcétera, ¿no? Pero claro, el clima cambia, y entonces en Asturias, por ejemplo, en la cordillera, pues tenemos un montón de evidencias que nos hablan de un pasado reciente con un clima glaciar, ¿no? Tenemos valles glaciares, circos glaciares, depósitos glaciares como morrenas, etcétera, que nos permiten imaginar, es decir, disfrutar del paisaje de otra manera. No solamente diciendo qué bonito es este sitio, sino mira, aquí hubo una lengua de hielo. Imaginar que aquí hubo una lengua de hielo es estar imaginando, teniendo una imagen diferente en tu cabeza, de un paisaje distinto, ¿no? Y en eso la geología es un arma
yo creo, poderosísima. Yo siempre lo cuento a mis alumnos y cuando voy haciendo divulgación por ahí, la geología es un arma poderosísima, una herramienta poderosísima para disfrutar del paisaje de otra manera, ¿no? Para disfrutar del paisaje mucho más, ¿no? Y el tercer factor es el antrópico, ¿no? La primera, yo siempre les cuento a mis alumnos también, les pregunto, ¿no? ¿Cuándo la humanidad produjo el primer gran cambio en el paisaje? Pues en el Neolítico, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a ser agricultores y ganaderos. Hubo que talar bosques para hacer pastos, hubo que talar más bosques para hacer cultivos de trigo, para hacer el pan. Ya no teníamos que andar por ahí persiguiendo el alimento. Entonces ya no lo establecimos, hubo que talar más bosques para hacer edificios y luego más para calentarlos. Y esa fue la primera gran modificación. De ahí para acá, pues somos capaces de hacer un túnel como la variante de Pajares de 25 kilómetros sin que se mate nadie, ¿no? Y, en fin, somos capaces de modificar el paisaje de una manera espectacular, cada vez más, cada vez interaccionamos más, ¿no? Y cada vez, por tanto, también la geología juega un papel más fundamental tanto en la ordenación territorial como en la propia ejecución de las acciones, ¿no? de la obra civil, para que las cosas no se caigan, para que las cosas se hagan de la manera con el menor impacto posible, etcétera, etcétera, ¿no? Si tuvieras que recomendarle a los que están escuchándonos ahora mismo 3 o 4 sitios para disfrutar del paisaje, pero con las gafas de la geología puestas, ¿a dónde te irías ahora mismo? Bueno, yo si tuviese un geólogo o alguien que me enseñase un poco de... Si tuviese alguien que me enseñase un poco de geología, o principios básicos de geología, la primera localidad que elegiría aquí cerca de Oviedo sería Antromero, la playa de Antromero. Yo creo que la playa de Antromero debería ser un monumento geológico reconocido, porque va cada vez más gente de secundaria a dar sus clases allí, sus clases prácticas a los alumnos, a ver conceptos básicos de geología, etcétera. Ya, hablando de paisajes, ¿qué quieres que te diga? Los picos de Europa, cualquier rincón de la cordillera cantábrica. Desde el punto de vista geológico, pues los picos de Europa, el occidente, para ver las rocas metamórficas y deformadas en condiciones metamórficas en una parte profunda de una antigua cordillera y que ahora podemos verlas, qué sé yo, muchísimos sitios se me ocurren. No me puedo resistir a eso de una antigua cordillera sin preguntarte qué es eso de una antigua cordillera. ¿Hubo otra antes que esta que tenemos ahora mismo? Bueno, claro, tú sabes que sí, ¿no? En Asturias, además, es que, claro, tenemos además 2 cordilleras. No es fácil encontrar una región donde tengas una cordillera moderna, actual, o que terminó de levantarse hace 15 millones de años y que aquí está erosionándose, la cordillera cantábrica, y a la vez una cordillera antigua, o los restos de esta cordillera antigua, la cordillera varisca que se formó como consecuencia de la colisión entre los continentes de Gondwana y la Eurrusia, y que dio lugar, esa colisión, al megacontinente de Pangea, ¿no? Pues esa gran cordillera, un sector muy importante de ella, un pequeño sector, pero probablemente de los más conocidos, si no el más conocido desde el punto de vista geológico, el más investigado, lo tenemos desde Finisterre hasta los picos de Europa. Y además podemos ir recorriendo el interior de esa cordillera, de esa antigua cordillera, cuyos relieves, por supuesto, se erosionaron hace muchos millones de años, pero que nos queda la estructura, todo lo que no se erosionó de aquella cordillera y que nos permite reconstruir cómo era, pues lo tenemos todo expuesto en los acantilados, desde Finisterre hasta Llanes y luego en los picos de Europa. Claro, eso hay muy pocos sitios en el mundo donde lo tengas. Una sección geológica natural, expuesta de forma natural para poder estudiarla, analizarla y reconstruir toda esta historia, ¿no? Por eso me gusta que me hagas esta pregunta. Hay tema de podcast aquí, sí. para un próximo episodio hablando de esa gran cordillera, sí. Y sobre todo intentando contarla a través de la palabra, que no es sencillo. No. Pero que seguramente a todos los que nos están escuchando les resulta apasionante. No quiero terminar sin preguntarte, que antes se me quedó en el tintero, nuestro paisaje, nuestro relieve, entiendo que está cambiando, estamos viendo una foto irrepetible. El paisaje cambia, el relieve cambia, la geología cambia. Sí, claro, cambia constantemente. Lo que pasa, cambia constantemente, y eso es lo más difícil de explicar, porque nosotros, la humanidad lleva aquí menos de 1 millón de años. Nosotros vivimos
como máximo, ¿no? 100 años, alguien pasa de los 100, y encima tenemos poca memoria. De manera, y los procesos geológicos se producen a lo largo de millones de años. Yo siempre intento poner un ejemplo para intentar hacer comprender, y para comprender yo mismo, cómo funciona un proceso geológico. Un proceso geológico puede estar, un proceso geológico es la suma de sucesos geológicos. La suma de sucesos geológicos que puede estar produciéndose durante millones de años, pero esos sucesos a lo mejor tienen lugar cada miles de años, cada 1000, cada 5000, cada 20.000. Siempre pongo el ejemplo del río Cares. El río Cares tiene la misma edad que la cordillera, aproximadamente 50 millones de años, vamos a poner números redondos. Se encajó 2000 metros, la garganta del Cares tiene 2000 metros de profundidad. Yo vi cómo se encajaba una vez más de 1 metro, en una sola noche, en una riada. En noviembre del 80, del siglo pasado, claro. Imaginemos que se encaja, que ese día o esa noche se encajó 1 metro. La garganta del Cares tiene 2000 metros. Hace falta 2000 episodios. En 50 millones de años, ¿cada cuánto necesitamos que se produzca un episodio? Cada 25.000. Vale. ¿Pondríamos nuestro chalet ahí al lado del río? Pues seguramente sí, seguramente no, lo pondría, porque pudo ser hace 25.000, o puede faltar 25.000, o puede faltar el año que viene, que es que vuelva a nevar y luego llover y se monta otra riada, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de hacer entender, ¿no? Y encima tenemos muy mala memoria, lo que nos permite, pues yo qué sé, poner un hospital en una llanura aluvial de un río y entonces viene una riada, decir, es que no nos acordamos, ¿no? Si fue hace 50 años nada más, y estas cosas, ¿no? Por eso la geología tiene mucho que decir. No sé si... La geología y su tiempo geológico que cuesta mucho, a veces asimilar. Sí. Pedro, ha sido un placer, tenemos tema de podcast por delante, seguro. Esa gran cordillera, los picos de Europa, la formación del Cares. Yo sí me pondría un chalet cerca del Cares, no sé si a la orilla, pero cerca, por supuesto. Yo también, claro. Por supuesto que sí. Pedro, ha sido un placer, como decía, este tiempo hablando sobre relieve, paisaje y geología. Te emplazamos a un próximo programa, como decía, porque han quedado muchísimas cosas por descubrir. Muchas gracias por haber estado aquí. Cuando queráis, gracias a vosotros. A todos ustedes, muchas gracias también por estar ahí y ya saben, les emplazamos a un próximo GeoPodcast. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.